Estamos ya en las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE. Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En la actualidad de España, hoy pueden estar pasando muchas cosas, pero realmente este martes santo, el protagonismo, sin duda, se lo lleva la lluvia. Miles de personas por todo nuestro país miran en este momento al cielo, esperando un pequeño milagro, que sería lo propio, además, en estas fechas. Esperando una tregua que permita procesionar a las hermandades y cofradías por toda España, o simplemente disfrutar de buen tiempo a aquellos que estén ahora mismo de vacaciones. A esta hora lo que te puedo contar es que, según la EMET, va a ser una tarde tormentosa en prácticamente todo nuestro país. Pueden librarse durante esta tarde la franja mediterránea que va desde Almería hasta Castellón y las provincias de Teruel y Albacete. Ya de madrugada, casi toda España va a estar cubierta de nubes, incluidas las Islas Baleares y Canarias. No quiere decir que vaya a llover, quiere decir que las probabilidades aumentan. Y esa es la clave, que es una cuestión de probabilidades más que de certezas. En las hermandades y cofradías no valen los pronósticos 24 horas, ni siquiera de una hora para otra. Los pronósticos se siguen minuto a minuto y las decisiones se toman prácticamente sobre la marcha. El dilema está entre preservar las imágenes y los pasos, muchas de gran valor artístico e histórico, o llevar a cabo la salida para alimentar la devoción de miles de personas que esperan este momento año tras año. La decisión, desde luego, no es fácil. José Antonio Fernández es el hermano mayor de la Hermandad de la Candelaria de Sevilla. Procesionan esta tarde, concretamente a las 5. Y viendo la previsión, a esa hora no las tiene todas consigo. Lo primero es esperar, porque como tanto de esta meteorología tan cambiante y en esta época de primavera, darla con tanta certeza como que va a ser el caso de lluvia en esas horas. Y una vez llegado ese momento, pues reunirnos, decidir, en función de cómo vaya evolucionando la información que tengamos, pues nos iremos desilusionando o no. Es mala suerte que llueva esta Semana Santa, pero en general es una buena noticia que llueva. Es el consuelo que, por ejemplo, le queda al hermano mayor de la Cofradía de Dolores del Puente de Málaga al comunicarle a sus cofrades que este año tocaba quedarse en el templo. Aprovecho para daros las gracias por haber participado y animaros a que no estéis tristes. Esto es una situación distinta, pero bueno, también puede ser igual de especial. Y bueno, aprovecho también para dar las gracias a Dios porque la lluvia que tanto esperábamos pues ha llegado en el momento que no debería, pero ha llegado. Es un sentimiento generalizado. Llevamos todo el año pidiendo lluvia y justo se pone a llover esta semana. Pero el tiempo es así y la lluvia la necesitamos y mucho. Fíjate, hoy mismo se ha decretado la situación excepcional por sequía extraordinaria en la cuenca del Júcar y en mayo decidirán si hay restricciones. Pendientes del cielo, de las lluvias, del agua y de estos asuntos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas. Sí, Pilar, mucha agua y mucha economía también en este martes santo. Se confirma, por ejemplo, que el año pasado crecimos a un ritmo del 2,5% en España y eso significa que hemos crecido 5 veces más que la media europea. Eso sí, luego te pones a comparar y resulta que nuestra renta media, la de cada españolito, sigue estando 11 puntos por debajo de nuestros socios. Vamos, que recortamos distancias, pero nuestro bolsillo sigue muy lejos de la media europea. Y a esta hora, además, se está estudiando qué papel jugaba el presunto yihadista detenido en Barcelona y que estaría centrado en labores de propaganda terroristas. Mantendría importantes conexiones con yihadistas ya asentados en Asia, Europa y Norteamérica. Y además la Guardia Civil había constatado que a través de sus redes sociales este detenido difundía y traducía abundante contenido yihadista, entre otros, pues manuales para la fabricación de explosivos. Y está siendo además una jornada especialmente revuelta en Radio Televisión Española porque su Consejo de Administración ha destituido hoy, por sorpresa, a Elena Sánchez, que era presidenta interina, pero es que esta, a su vez, había cesado unas horas antes a José Pablo López, director de contenidos. Parece que las disputas internas darían para hacer una serie en la propia televisión pública. Y en Valencia han sido detenidos los cuidadores de un hombre que tenía declarada una discapacidad física del 100% y que además padecía ceguera total y mucha dificultad para hablar. Bueno, pues a pesar de todo ello, parece que
que estos dos cuidadores le habrían estado maltratando durante 20 años con patadas, puñetazos e insultos. Los detenidos son un hombre y una mujer de 65 y 58 años y presuntamente unos cobardes. Gracias, Correas. Luis Monilla, muy buenas tardes. Hola, Pilar, buenas tardes. Tenemos partidazo hoy, partidazo de fútbol en el Bernabéu. Es el partido contra el racismo, pero es además todo un España-Brasil, el último ensayo contra un equipo de máximo nivel antes de la Eurocopa. Y de su importancia habla el seleccionador, Luis de la Fuente. Evidentemente es un rival que te hace ponerte todas las galas. Podría ser perfectamente una semifinal o una final de un campeonato del mundo. Pues hay mucho más foco, mucha más atención, mucho más seguimiento y queremos estar a la altura de todo eso, ese ambiente que se genera alrededor de un partido de estas características. Se esperan casi 70.000 personas en el Bernabéu, que va a cerrar el techo. El partido es a las 9:30, tiempo de juego a las 9. Hoy también se decide las 3 últimas plazas para la Eurocopa en las finales de la repesca y con equipos como Polonia o Ucrania. Hay amistosos de Francia, Alemania, Inglaterra o Portugal. Juega la Sub-21, partido de clasificación para el Europeo, a las 7 ante Bélgica. Y el Atlético de Madrid femenino destituye a Manolo Cano en el banquillo y nombra a Arturo Ruiz. Pilar García Muñiz. Mediodía COPE. Estar informado. Pasan 6 minutos ahora mismo de las 9 de la mañana en la costa este de los Estados Unidos, en Baltimore. Y en esta ciudad, a poco más de 60 kilómetros de Washington, la imagen sigue siendo la misma. El buque mercante de 300 metros de eslora, que ha chocado de madrugada contra el puente más grande de la ciudad, permanece inmóvil atrapado en medio de un amasijo de hierro. Son los restos de un puente que ha quedado hecho añicos con el impacto. The bridge is gone. El puente ya no existe, decía este testigo en un vídeo difundido por la BBC, de manera que en este momento tenemos por un lado la pregunta de qué ha pasado y por el otro lo más urgente, ¿cuántas víctimas hay en Baltimore? Había probablemente varias personas en el puente cuando se ha derrumbado y como resultado había varias personas en el agua. Hemos podido sacar a 2 personas del agua. Uno de estos individuos no ha querido ser atendido. Esencialmente esa persona no estaba herida. Sin embargo, había un segundo individuo que ha sido trasladado a un centro local de trauma y que se encuentra en estado muy grave. Dice además el jefe de bomberos que sus radares han detectado ya varios vehículos bajo el agua del río Patapsco, pero las cifras todavía no son definitivas. Juan Fierro, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. ¿Qué se sabe allí en los Estados Unidos? Pues poco más. Estamos esperando una nueva comparecencia del portavoz de los bomberos que escuchábamos hace unos minutos, de James Wallace, de los bomberos de Baltimore. Y las últimas cifras son esas: 7 personas desaparecidas que se siguen buscando. Los buceadores están ya en la bahía de Baltimore buscando a esas personas. 2 personas que han sido rescatadas con vidas, una persona ilesa y otra persona en estado muy grave. Y el último dato que se conocía es que, además de las personas que pasaban con sus vehículos por el puente en el momento de la colisión con el barco, había un grupo de trabajadores que estaban reparando algunas partes del puente y que quizás estas personas se encuentren también entre las desaparecidas. Pero las autoridades ahora mismo siguen hablando de eso, de 7 personas desaparecidas, 2 personas que han sido rescatadas y que sigue ahora mismo la operación de búsqueda y de rescate. Bueno, hablamos de estas cifras porque este accidente ha ocurrido de madrugada, en torno a la 1:30 de la madrugada y con muy poquito tráfico. Si hubiera sido en otro momento del día, pues seguramente estaríamos hablando de otro balance. Juan, de la investigación sobre las posibles causas de este impacto del barco que ha acabado derrumbando el puente, entiendo que es pronto todavía para tener algo claro, ¿no? Es pronto y además las autoridades se les ha preguntado en esa rueda de prensa hace un par de horas sobre si tenían alguna idea de cuál podría haber sido la causa de este accidente. No quieren hablar porque dicen que ahora mismo se centran en estas operaciones de búsqueda y rescate. Lo que sabemos es que este gran portacontenedores, el Dalí, es un barco de bandera de Singapur que salía del puerto de Baltimore. Su destino final era Sri Lanka, el puerto de Colombo, y lo que sí hemos podido apreciar en el vídeo que se ha podido conocer, es que el barco se queda a oscuras, que le falla el sistema eléctrico y que de alguna manera se desvía y va a chocar contra uno de los grandes postes que sostienen el Key Bridge en Baltimore. Esa es la única referencia
que podemos tener ahora mismo. Es decir, que de repente el barco se queda sin fluido eléctrico y quizás no sea manejable. Lo que sí han confirmado también, Pilar, las autoridades del estado de Maryland es que había un práctico en el barco que era el que se encargaba de manejar, de llevar el barco a la salida del puerto, a la salida de la bahía de Baltimore para luego seguir viaje. Es decir, que había un práctico, una persona que conocía muy bien esas aguas y que era el encargado de estar en el timón del buque hasta que el buque estuviera en mar abierto y luego regresar a puerto. Esas son las únicas referencias que hay ahora mismo, como te digo, a la espera de una nueva conferencia, de una nueva comparecencia de los responsables del estado de Maryland y también de la ciudad de Baltimore para saber si hemos adelantado algo en cuanto al rescate de las posibles víctimas y también cuáles pueden ser las causas de esta tragedia. Por si hay cualquier novedad, mantenemos la conexión abierta con Juan Fierro, nuestro corresponsal de COPE en Washington. Juan, gracias. A ti, Pilar, buenos días. ¿Qué ha podido pasar? Pues se lo vamos a preguntar a Rodrigo Tuero Sala, que es capitán de la Marina Mercante y experto en salvamento marítimo. Rodrigo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Rodrigo, precisamente tú eres práctico, que es la figura, ¿no?, de la que hablaba hace un momento nuestro corresponsal Juan Fierro. Es la persona con titulación y experiencia de capitán que se suele encargar de indicar las maniobras más complicadas, como la salida, por ejemplo, de un puerto. Por tu experiencia, Rodrigo, ¿qué te llama la atención de todo lo que ha pasado? Pues hombre, a ver, estos accidentes suelen ser multifactoriales, no suelen ser por una única razón. Pueden ser bien por una cadena de errores o bien porque en un momento dado varias consideraciones que no se tuvieron en cuenta durante los análisis de riesgo de las infraestructuras portuarias pues confluyeron en un mismo punto en el espacio y en el tiempo. Entonces, a ver, es muy pronto para decir algo de forma categórica. Sí que es cierto que, como ha comentado el corresponsal anterior, se ve que el barco se queda a oscuras en los instantes previos. Además de eso, la señal transmitida por el sistema ICE deja entrever que el barco en los minutos previos llevaba una buena velocidad, iba en rumbo estable y de repente tiene una especie de deriva o de desvío que lo orienta directamente al pilar. Entonces, a mí se me ocurren varias razones y también varias digamos, soluciones que igual no habían barajado sobre la mesa en su momento las autoridades portuarias de Baltimore y que, pues, quizás deberían considerar para la próxima vez. Lo más evidente parece un fallo en el sistema eléctrico del barco. Yo no sé si es fácil perder el control de un buque de estas características. Depende. Los barcos hoy en día, los buques mercantes, suelen llevar sistemas redundantes. No obstante, muchas veces los criterios de mantenimiento de los barcos se rigen más por tema económico, buscando quizás componentes compatibles o genéricos en vez de requerir a los originales. No sé esta naviera en concreto, pero sí que es una práctica, por desgracia, bastante habitual. Luego hay que ver las ordenanzas del puerto, quienes elaboraron la normativa de ese puerto, por qué barcos de ese porte pasan por un sitio tan angosto sin la asistencia de un remolcador de asistencia y a una velocidad bastante elevada, por cierto. En el momento antes de perder el control llevaba unos 9 nudos de velocidad. En fin, hay muchos aspectos que realmente son interesantes de considerar porque, bueno, yo creo que un detalle muy llamativo es que el puente, si no me equivoco, estaba hecho en 1978. Sí. Sin embargo, no es hasta 1996 hasta que no se empiezan a botar barcos portacontenedores de ese tipo. Con lo cual queda patente que por muy escalable que sea la infraestructura portuaria, con 20 años de diferencia es muy difícil predecir según qué tamaños de buques. Y claro, a mayor tamaño de buque, mayor masa, menor margen para desviarse y también mucho más tiempo para intentar detenerlo de emergencia. En las fotos que están apareciendo ahora en Internet, a primera hora de la mañana de Estados Unidos, pues ya se ve que el barco tiene las anclas tiradas, con lo cual quiere decir que un intento a la desesperada de pararlo lo hicieron. Pero claro, como digo, si quienes gestionan la autoridad portuaria no consideraron que un barco de ese porte no necesitaba llevar un remolcador de escolta o dos
para intentar guiarlo en caso de una fatalidad y además poner un límite de velocidad adecuado, pues claro, estamos hablando de que están confluyendo distintos factores ajenos a lo que podría ser la propia pérdida de energía del barco. Factores que se están investigando en este momento para tratar de averiguar qué ha pasado en este, desde luego, sorprendente e impactante accidente. Lo acabamos de hablar con Rodrigo Tuero Sala, que es capitán de la Marina Mercante y experto en salvamento marítimo. Rodrigo, gracias, muy amable. Gracias, buenas tardes, hasta luego. Por cierto que, hablando de Estados Unidos, la protección de la vida desde su inicio vuelve hoy al Tribunal Supremo de este país. El alto tribunal estudia si prohíbe la mifepristona, una de las píldoras abortivas más utilizadas en el país. Tanto es así que el 63% de los abortos allí en Estados Unidos se realizan con estas pastillas. Por tanto, decisión importante, aunque el veredicto tendrá que esperar hasta finales de junio. Por lo demás, aquí en Europa tenemos cambios importantes para el mundo del campo, aunque ya te digo que insuficientes según los agricultores que hoy mismo siguen protestando en Bruselas. Marta Ruiz, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bruselas aprueba que los requisitos medioambientales que tienen que cumplir los agricultores para recibir las ayudas de la PAC sean menos exigentes. Sí, los pequeños productores con menos de 10 hectáreas no pasarán controles ni serán sancionados por los 9 requisitos medioambientales necesarios para recibir las ayudas. Quedan libres el 50% de los beneficiarios de la PAC en España, 345.000 productores. La medida va a tener carácter retroactivo a fecha 1 de enero, una vez sea ratificada a finales de abril por el Parlamento Europeo. Para el resto de productores se flexibilizan las exigencias en barbecho, rotación de cultivos y cobertura mínima de suelo, y se podrán derogar temporalmente todos los requisitos medioambientales en crisis climáticas. La música suena bien de momento, pero faltan acordes. Miguel Padilla, secretario general de COAG. Esto nos parece un paso positivo. No hay nada con respecto al comercio, a la entrada de productos de terceros países. Nos invaden cuando comenzamos nuestras campañas de producción en España dentro de la Unión Europea. Y es que las cláusulas espejo son el verdadero hueso duro de roer por la diversidad de realidades que hay en la Unión Europea. Gracias, Marta. Y mirando a las elecciones de Cataluña, el Partido Popular por fin ha puesto nombre y rostro a su cartel electoral. Maribel Sánchez, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Han sido 2 semanas dando vueltas a su candidatura para al final quedarse con quien ya estaba al frente, Alejandro Fernández. Y ratificado en el cargo, Alejandro Fernández asume un gran reto electoral porque le toca confirmar y superar esas encuestas que dan una importante subida al PP para las elecciones catalanas. En la dirección del partido aseguran a COPE que ya le han pedido que aglutine a los votantes de centro-derecha. Son los que pretendían captar pactando con Ciudadanos, aunque al final rompieran las negociaciones. Por eso, el líder del PP catalán tendrá que convencer también a los socialistas descontentos con la amnistía de los que hablaba el portavoz de los populares, Miguel Tellado. Es aglutinar el voto del centro-derecha y mucho más allá, porque se trata de convertirnos en la única referencia del constitucionalismo que se ha quedado huérfano una vez que el Partido Socialista ha desertado para convertirse en un aliado sumiso del independentismo y, por lo tanto, tenemos un reto electoral tremendamente importante. Se lo repetirán mañana en la Junta Directiva Autonómica que se celebra en Barcelona y a la que está previsto que asista Feijóo. De hecho, fue el presidente del partido el que tomó esta decisión después de reunirse con Fernández y de barajar otras opciones que podrían haber sido más arriesgadas dada la proximidad de la cita con las urnas en Cataluña. Pilar. Gracias, Maribel. Sigues en Mediodía COPE ahora con tu COPE más cercana. Escuchas Mediodía COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz. Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia, la emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano. Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se ha peleado con una columna. Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad
Navidad del Rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Pilar García Muñiz. Mediodía COPE. COPE Madrid. Estar informado. 31 kilos de alimentos al año, más o menos, ¿eh? Es lo que tiramos de media a la basura en los hogares madrileños. No te hablo solamente de productos que se ponen malos o que nos caducan en el frigorífico. Te hablo también de alimentos que no se cocinan. Por ejemplo, zumos, embutidos, salsas. ¿Somos conscientes de lo mucho que desperdiciamos? Un estudio de la Universidad de Comillas revela que nos cuesta reconocerlo, que solemos decir que lo hacemos de forma esporádica, muy puntualmente, pero bueno, ahí están los datos. Victoria Lavajo es profesora de Economía de Comillas y CADE. Algunos no son conscientes de que están tirando comida. Creo que es muy importante la concienciación, es decir, dar a entender a la gente de que aunque entiendan y se crean que no son desperdiciadores, que al final el desperdicio es una realidad que se produce y nos afecta a todos. Eso es, y tenemos que evitarlo, además, en la medida de lo posible. Y por eso surgen iniciativas más allá de lo que podemos hacer cada uno en casa para aprovechar al máximo la comida, los productos frescos y perecederos. Manu Santas, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. El pan es de ayer, cógelo si lo necesitas. Esto es lo que pone en un cartel de una panadería de la calle de Vitalaza, en Pueblo Nuevo. ¿Para quién es ese pan? Pues para todo el que pase por la puerta, Pilar, y es que es un establecimiento que tiene muy en mente el aprovechar la comida y el no desperdiciar ni un trozo. Esta panadería está regentada por dos hermanas brasileñas. Sus nombres son Vanessa e Inés. Llevan varios años en España y aparte de vender dulces brasileños y españoles, su pan se ha hecho famoso en el barrio porque el que sobra lo regalan para ayudar a los demás. Inés me contaba cómo surgió esta idea. La idea surgió porque nos sobraba mucho pan. Empezó a sobrar pan y empezamos a acumular pan. Cuando sobra, lo ponemos no congelador. Y por la mañana le sacamos del congelador, le damos un golpe de calor y él se queda como recién hecho, se queda crujiente. Y la gente pasa y coge y a veces ponemos 2 veces. Y es que todos los días a mediodía ellas sacan su cesta con el pan para que todo el que pase lo coja sin ningún compromiso. Inés me decía que los propios viandantes más necesitados y los vecinos son los que más se acercan y al ver esta gran idea les dan abrazos. Los vecinos encantados y vienen ahí y cogen y nos dan las gracias. Muchos nos dan las gracias. Muchos preguntan, ¿puedo coger? Y nos dicen, claro que sí, está ahí para que cojan. Y muchos no creen, parece que es mentira, ¿sabes? Y piensan, ¿ese es de verdad? ¿Ese pan? Otra forma de aprovechar los restos es preparar platos nuevos con lo que sobra de lo cocinado. Esto lo hacen en un establecimiento de Chamberí. En este local de comida casera, la técnica que utilizan para intentar no desperdiciar nada es medir muy bien las cantidades y las porciones. Desde primera hora de la mañana saben cuánta comida deben cocinar para que sobre lo menos posible. Juan Jiménez es dueño y socio de La Cucharona. No desperdiciamos ningún tipo de comida, pero porque llevamos una gestión prácticamente al día de producto. Lógicamente, hay días que vendemos más, otros días vendemos menos, pero más o menos ya tenemos controlado el tipo de producción que tenemos que elaborar. Pero ¿qué ocurriría si un día les sobra algo de comida? Pues la aprovechan para realizar otros platos siempre que el producto sea fresco. Lo llaman cocina de aprovechamiento. Si hay productos que a lo mejor han sobrado, se elaboran otro tipo de productos. Por ejemplo, nosotros elaboramos cocido los jueves y si el sábado ese cocido no se ha vendido, ese mismo producto se elabora para hacer canelones. Es una cocina de aprovechamiento. El público que se acerca a este local es de todas las edades, jóvenes y mayores. Así que, Pilar, es una oportunidad para aquellos que menos tienen y para evitar un impacto negativo para nuestro planeta. Esto es así, y con las sobras, pues ya sabes, hacer croquetas, que es comida de aprovechamiento de toda la vida. Esto es así. Gracias, Manu. Gracias. Hace frío hoy en Madrid y en parte es porque está soplando un poco el viento. De hecho, hay zonas balizadas en el Retiro y en otros 8 parques de la ciudad. En el cielo se van alternando nubes y claros y la posibilidad de que llueva va disminuyendo a medida que avanza el día. 8 grados tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá. 2:24, vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de la región.
DGT, Elena Camacho, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos muy pendientes de un accidente de entrada a Madrid por la 3, a su paso por Arganda del Rey, que ya genera hasta 3 kilómetros de retención. Al margen del accidente, complicada la salida por la 42, la carretera de Toledo a su paso por Parla, la 5 en Navalcarnero en ambas direcciones. Además, intensa la M40 en Coslada, sentido A3, y Villaverde hacia la 42. Gracias, Elena. Y en algunos puntos como Vallecas, Getafe o Arganda del Rey han caído 4 copos de nieve y algo de granizo esta mañana. Enseguida nos vamos a dar una vuelta por la sierra porque allí la nieve sí que ha caído y sí que ha cuajado. ¿Estás pensando en vender tu coche? En Yamóvil te lo ponemos fácil porque este mes tu coche vale más. Ven a cualquiera de nuestros concesionarios y comprueba por qué en Yamóvil llevamos más de 50 años comprando coches bien cuidados. Yamóvil, el concesionario que más paga por tu coche. Visita nuestro nuevo centro en Alcalá de Henares. ¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid. COPE Madrid. Estar informado. Está activado el aviso amarillo en la sierra por nieve, así que mucha precaución si tienes intención de coger el coche y pasar lo que queda de tarde allí, o si eres uno de los muchos que ha madrugado y desde primera hora estás disfrutando de un auténtico día de invierno. De momento no hay nieve suficiente para abrir las estaciones de esquí, pero los hosteleros de la zona agradecen días como el de hoy. Pilar Nuero, muy buenas tardes. Buenas tardes. En apenas 2 días hemos pasado de la manga corta al plumas. El invierno vuelve a instalarse en la Semana Santa. Ha nevado, el termómetro se ha desplomado y un viento frío acompaña a los que se han animado a subir a la sierra a pasar el día para disfrutar de un paseo por la naturaleza, poniendo a prueba su resistencia a 0 grados de temperatura y luego entrar en calor con un caldito, unos judiones o lo que se tercie en los restaurantes de la zona. Manolo Ochoa tiene el suyo en el puerto de Navacerrada. Hombre, viene gente a la sierra porque todo el mundo no se va a la playa. Allá viene la gente, el público de, como digo yo, de primavera, que está deseando salir de Madrid a dar un paseíto y a comer bien en la sierra. No hay nieve como para abrir las estaciones de esquí, pero muchos hosteleros prefieren poco que pasarse de frenada porque el caos en los accesos perjudica sus negocios. Que se vea blanco nada más, que se pueda subir con los coches, que se pueda aparcar bien, porque si cae mucha nieve, las carreteras no se limpian bien, cortan los accesos, viene mucha gente que no viene preparada para la nieve, sin calcetines, con el ombligo al aire, esa gente no come ni gasta. Para los próximos días hay previsión de nevadas, pero la cota irá subiendo igual que las temperaturas. No está de más consultar la EMET para saber si la sierra estará o no teñida de blanco esta Semana Santa. A lo mejor no se puede esquiar, pero sí se pueden hacer otras actividades al aire libre. Enrique Tendero, de la Central de Reservas de Sierra del Guadarrama, nos ha confirmado que su empresa, por ejemplo, tiene todas las raquetas de nieve ya alquiladas. Hasta ahí lista de espera. 100 raquetas son 100 personas las que pueden hacer la actividad y están completos. Es difícil conseguir plazas. Tenemos apuntado un número de personas que por alguna premisa no pueden venir y entonces lo que aprovechamos es los que nos han dejado la lista de espera, apuntarles y que vayan a la siguiente. COPE Madrid. Estar informado. Desde el 8 de abril, las obras que Adif ejecuta en Chamartín provocarán una reducción de la capacidad operativa en la estación, lo que obliga a la reprogramación de los trenes de Renfe que prestan servicio en esta terminal. Para optimizar la capacidad de la infraestructura, Renfe y Adif han hecho un gran esfuerzo organizativo en un plan de transporte que permite mantener la oferta de plazas actual. Consulta los nuevos horarios en renfe.com, en estaciones y en el teléfono 912-320-320. Renfe, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. En Universitaria, nueva colección de gafas Bio. Gafas con cristales graduados antirreflejantes o solares por 49 euros y progresivos por 110. Visita uno de nuestros 10 centros de Madrid, Leganés, Getafe y Alcorcón. Las mejores marcas a los mejores precios, solo en Óptica y Audiología Universitaria. Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91 468 4907. Descubre la grandeza de José Luis. Desde 1957 hemos perfeccionado la distinción, calidad y servicio en restauración. La innovación en nuestros 10 restaurantes y catering es la esencia de un grupo en constante crecimiento. Celebra en José Luis con el mejor sabor. Infórmate sin compromiso en el 91 484 4303 y vive momentos memorables.
Los dos conductores que se han visto involucrados en el accidente esta mañana en el bypass sur de la M30 han dado positivo en el control de drogas y, por tanto, han sido detenidos. El siniestro se ha producido a primera hora cuando un vehículo ha embestido por detrás a un VTC, haciendo que ambos rebotaran contra el bordillo y la pared. La circulación ha estado interrumpida unas 2 horas. 2:29. Enseguida un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias. Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE. Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. No sé si has visto la imagen, pero desde luego es una de las impactantes del día. La de ese buque mercante de gran tamaño chocando contra uno de los pilares centrales del puente de Baltimore, en la costa este de los Estados Unidos. El puente de acero, con sus casi 3 kilómetros de largo, se vino abajo en nada, en menos de 20 segundos. Es increíble, la verdad, como en esos pocos segundos se derrumba como si fuera una maqueta de juguete, provocando además que caigan al agua los coches que circulaban por él. El accidente ha tenido lugar esta madrugada, en torno a la 1:30. Había poco tráfico en ese momento y eso ha podido evitar que el número de víctimas sea mucho mayor. Te cuento que es un puente que fue inaugurado en 1977 y que al año tiene un tránsito que roza los 12 millones de vehículos. El Delhi, que así se llama el barco, había zarpado apenas media hora antes de uno de los puertos de Baltimore, una ciudad muy industrial a unos 60 kilómetros al norte de Washington. Tiene un tráfico marítimo habitual y además muy intenso. Actualmente hay cámaras en Internet que permiten ver lo que ocurre en cualquier sitio del mundo durante todo el día, las 24 horas del día. Y en este caso había una webcam que ha grabado toda la trayectoria precisamente del buque hasta que se estrella contra el pilar. Y hemos estado mirando la grabación de esa webcam y vemos cómo en ese trayecto se observa algo que no parece normal. Lo puedes ver en nuestra web, en cope.es. Cuando se le ve a lo lejos, el buque está perfectamente iluminado. Lleva las luces de navegación encendidas porque es un elemento que es obligatorio para moverse durante la noche. Lo que ocurre en esa secuencia es que a medida que se acerca, de repente, se queda a oscuras. Hay un apagón en medio de la noche y en ese momento solo se ve la silueta del barco que cada vez se hace más grande a medida que se acerca al puente de Baltimore. En unos 3 minutos, esas luces de navegación van y vienen hasta que impacta de lleno contra el pilar del puente sin poder variar el rumbo. Acabamos de hablar aquí en Mediodía con Rodrigo Tuero. Es capitán de barco mercante y valora otros factores además de la pérdida de energía. El barco tiene las anclas tiradas, con lo cual quiere decir que un intento a la desesperada de pararlo lo hicieron. Pero claro, como digo, si quienes gestionan la autoridad portuaria no consideraron que un barco de ese porte no necesitaba llevar un remolcador de escolta o 2 para intentar guiarlo en caso de una fatalidad y además poner un límite de velocidad adecuado, estamos hablando de que están confluyendo distintos factores ajenos a lo que podría ser la propia pérdida de energía del barco. En este momento los servicios de rescate se afanan en la búsqueda de supervivientes porque no se sabe con certeza cuántos vehículos había sobre el puente en el momento del impacto. Se habla de al menos 7 personas desaparecidas. Dentro del drama, que lo sería sin duda, esta cifra de víctimas sería también un milagro si lo comparamos con la magnitud del accidente. Están pasando más cosas destacadas como estas 3 que te cuento ya, también con la ayuda de Ángel Correas. Es la parte más positiva de todo lo que está lloviendo en Semana Santa. El agua embalsada sigue creciendo. Sí, incluso en las cuencas con niveles más bajos como las de Cataluña ha crecido el nivel. De media, los embalses españoles están rozando el 58%, aunque hoy mismo la Confederación del Júcar ha declarado la situación excepcional por sequía extraordinaria y ha pedido a los ayuntamientos que hagan campañas de ahorro. En mayo van a decidir si hay restricciones. Tenemos de nuevo gasto récord en pensiones, casi 12.700 millones de
euros en marzo. Y eso supone un 6,2% más que en el mismo mes del año pasado. Si hablamos de la pensión media en España, ahora mismo la subida es de un 5% en el último año hasta los 1.251 euros mensuales. Y el plan de Cataluña para recaudar el 100% de sus impuestos no solamente es ilegal, sino que afectaría a todos los contribuyentes. Y así lo ha explicado hoy en Herrera en COPE José María Peláez, vocal de la Asociación de Inspectores de Hacienda y autor del informe que rechaza esta idea por insolidaria, por inconstitucional y por romper la igualdad, dice, incluso a la hora de las devoluciones en la declaración de la renta. Si existe un fraccionamiento de la agencia tributaria, no existe una caja única, se rompe la base de datos de información. Esas devoluciones, por supuesto, no se pueden hacer con la eficacia que se hacen ahora y los ciudadanos se verían perjudicados. El segundo tema sería la lucha contra el fraude. Multitud de ejemplos de investigaciones que se perjudicarían, sobre todo fraude de carácter organizado, sofisticado y de tramas. Y a partir de las 3:05, ¿qué nos contáis en el tiempo de los deportes? Luis Munilla, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Pues foco de atención en el partidazo España-Brasil de esta noche a las 9:30 en el Bernabéu. Es un gran ensayo para la Eurocopa. 11 muy titular de Luis de la Fuente y Vinicius centro de las miradas en un partido concebido para luchar contra el racismo. Vamos a repasar también toda la jornada internacional porque se decide la repesca con las 3 últimas plazas para la Eurocopa y hay además amistosos de selecciones importantes como Francia, Alemania o Inglaterra. Hay que contar lo último de la Federación, que es la posible inhabilitación de Pedro Rocha, que es el presidente de la gestora. En el Barça tenemos junta directiva, en el Sevilla, hablado de renovaciones, el presidente del Nido, Carrasco, y Carlos Alcaraz juega hoy en octavos de final de Miami ante el italiano Musetti. Pilar García Muñiz. Mediodía COPE. Estar informado. Hablamos de Moscú, que sigue deteniendo hoy a presuntos terroristas a los que señala como autores o colaboradores del atentado del pasado viernes. El último, un hombre de 32 años y de Kirguistán, que habría alquilado su casa a los presuntos terroristas que mataron a 139 personas e hirieron a otras 182 en la sala de conciertos Corcus de la capital rusa. Y la verdad es que hasta ese día, hasta el viernes, con este atentado, apenas habíamos oído hablar del Estado Islámico del Jorasán, el ISIS-K, por sus siglas en inglés. Una facción del ISIS a quien se le atribuye el brutal atentado en Rusia y que podría suponer un cambio importante en el escenario de la amenaza terrorista en todo el mundo. Juan Maño, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. De alguna manera, esta facción del ISIS hasta ahora era una amenaza en Oriente, pero no hay que perder de vista que ya han llevado a cabo varios intentos también de atentar en suelo europeo, con aspiraciones incluso de hacerlo aquí en España. Efectivamente, digamos que es considerada en este momento sin duda una de las mayores amenazas dentro del conglomerado de facciones y marcas regionales adscritas a Estado Islámico a lo largo y ancho del mundo. Jorasán es una región centroasiática en los límites entre Afganistán, Turkmenistán e Irán. Sus actividades sus activistas, queremos decir, son fundamentalmente ciudadanos de origen tayiko, kazajo o uzbeco. El ISIS del Jorasán nació en Afganistán, pero sus objetivos, como decías, con atentados brutales no solo están ya en Afganistán, Irán o incluso Turquía. Carlos Igualada, del Observatorio Internacional de Estudios sobre el Terrorismo. Durante buena parte del año 2023 y especialmente durante la segunda mitad, en países como Alemania, Países Bajos y Austria, se llevaron a cabo diversas operaciones que se saldaron con la detención de individuos que pertenecían a células que recibían instrucciones directas del IS Jorasán y que tenían intención de cometer atentados terroristas de gran letalidad. Uno de esos atentados iba dirigido contra la Catedral de Colonia, preparaban otro en la capital de Austria, escribía el propio Igualada en un artículo estos días, e incluso habían valorado la opción de atentar en Madrid, pero descartaron esa posibilidad por no contar con los medios necesarios. En esas acciones habrían sido decisivas siempre la participación de nacionales tayikos, como ha ocurrido precisamente en Rusia. Bueno, llevábamos, la verdad que, Juan, unos años parece más tranquilos desde 2018, ¿no? Después de los gravísimos atentados, por ejemplo, de Bataclan o también de las Ramblas de Barcelona. Eso sí, lo que seguía constantemente es la amenaza de los llamados lobos solitarios. El caso es que todo este escenario, Juan, lamentablemente puede empezar a transformarse. Sí, eso es lo que entiende este especialista, pero también, Pilar, el propio Fernando Reinares advierte de que no hay que aferrarse solo a esa idea del llamado lobo solitario. La matanza de Moscú nos pone ante la evidencia de células con una mayor capacidad operativa, incluso interconectadas, con más potencial, más letalidad. Carlos Igualada. Que nos estamos adentrando de forma progresiva ante un nuevo
modelo de terrorismo que ya vimos entre los años 2015 y 2017, pero que durante los últimos 6-7 años no se ha podido materializar en Europa, porque hemos estado ante un perfil de atentados llevados a cabo por individuos autorradicalizados. La diferencia, y crucemos los dedos, por ahora, es que en Europa pues ha hecho bien su trabajo en materia de información, inteligencia, en los últimos años. Precisamente el Observatorio Internacional sobre el Terrorismo, dependiente del colectivo de víctimas COVITE, analiza hoy mismo ese perfil, presenta su informe, el perfil de los 78 detenidos el año pasado en España con 36 operaciones. Es un récord que no se había alcanzado desde el año 2005. Ha crecido el número de menores detenidos, el de mujeres, baja la edad de los arrestados, se dispara el número de nacionalidades. Resulta imposible, concluyen, establecer el perfil de yihadista en España a día de hoy, y caen en cualquier punto. Hay detenidos en 24 provincias. La última detención la conocíamos hoy, este año, la conocíamos hoy, se produjo la semana pasada a manos de la Guardia Civil. Hablamos de un ciudadano de origen marroquí, ha sido detenido en Barcelona y tenía unos contactos bastante fluidos con Suecia o Canadá, entre otros. Por cierto, que Turquía anuncia hoy la detención de 147 presuntos yihadistas relacionados con el ISIS después del atentado de este pasado viernes allí en Moscú. Gracias, Juan Baño. Gracias, Pilar. Pues bajo la amenaza terrorista, precisamente viven estos días de Semana Santa miles de cristianos en África. Hace solo unas semanas el Estado Islámico asesinó a 12 cristianos en Mozambique y quemó también una iglesia. Los ataques que hacen, ellos dicen que son soldados de Dios, que están haciendo guerra santa, tienen que eliminar a los infieles y para eliminarlos pues tienen que degollarlos, sacrificarlos. Esto lo hemos vivido y lo hemos visto, ¿no?, con nuestros ojos. Y yo he escogido quedarme con ellos hasta las últimas consecuencias. El caso es que, a pesar de esa amenaza que nos cuenta Eduardo Roca, misionero español en Mozambique, la Semana Santa y sobre todo la Pascua se va a celebrar por todo lo alto con mucho color y mucha música. Hoy en Mediodía estamos conociendo esas otras tradiciones de la Semana Santa en multitud de rincones del mundo, donde además siempre aparece un misionero español. Son países donde los cristianos son una clara minoría, pero donde la fe y la esperanza están especialmente vivas. Por ejemplo, en la parroquia rusa, en la que se comparten celebraciones estos días entre cristianos rusos y ucranianos. O en China, donde a pesar del control del régimen, la iglesia sigue creciendo. Esteban Aranaz es sacerdote y lleva casi 10 años allí en China. Esta noche reciben el bautismo. En China, todos los años, en torno a un número de 20.000, 30.000 nuevos cristianos adultos que reciben el bautismo, con lo cual es una alegría y un entusiasmo y una señal grande de esperanza, porque la fe cristiana en Asia está muy viva, a pesar de las dificultades en muchos países, ¿no? Y aquí en China es evidente. Pues ejemplos de las muchas celebraciones de Semana Santa por todo el mundo y especialmente en los países donde más complicado es precisamente celebrar. Tienes mucho más, por cierto, en nuestra web, en cope.es. Y aquí en España, mientras tanto, a esta hora del martes santo ya hay cofradías como la del Cerro en Sevilla que han salido a la calle. Y veremos a ver qué pasa con las otras 7 que hoy tienen previsto hacer estación de penitencia, si la lluvia lo permite, en la capital andaluza. Para esta tarde, la previsión actualizada de la EMET está llena de posibles tormentas allí en toda Andalucía, pero también en puntos de Castilla y León, Madrid o Castilla-La Mancha. Así que hay muchísimos cofrades, miles de cofrades ahora mismo, en la misma situación que tiene José Antonio Fernández, el hermano mayor de la Hermandad de la Candelaria de Sevilla. En principio, está previsto que salgan, si la lluvia lo permite, como decimos, a las 5 de esta tarde. Lo primero es esperar, porque como tanto de esta meteorología tan cambiante y en esta época de primavera, pues darla con tanta certeza como que va a ser el caso de lluvia en esas horas. Y una vez llegado ese momento, pues reunirnos, decidir, en función de cómo vaya evolucionando la información que tengamos, pues nos iremos desilusionando o no.
Pues más allá de esa desilusión y de esa tristeza, si no llegan a salir, lo cierto es que la vida y el sentido de una hermandad de Semana Santa va mucho más allá de estos días grandes. Y su actividad, mucho menos conocida, ayuda a miles de personas por todo nuestro país. Fernando de Aro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Pues sí, las cofradías son más que procesiones. Durante el año recogen alimentos, tienen obras de solidaridad, de caridad. 8.300 hermandades que realizan una importante labor social en España. En la tarde de COPE queremos conocer de cerca esta labor. Elías Llamas es mayordomo presidente de la Real y muy ilustre cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno de Murcia. Hemos conseguido entregar más de 120 toneladas de alimentos y productos de primera necesidad. Y luego también el grupo joven de la cofradía también se ocupa de visitar las residencias de ancianos y hacer acompañamiento. En definitiva, pues una serie de actividades, de acciones que nos ayudan a estar más cerca de todas las personas necesitadas. Bueno, pues esta tarde vamos a conocer mejor esa obra social que tienen las cofradías. A partir de las 4 en la tarde de COPE. Gracias, Fernando. A ti, Pilar. Y hay titulares, hay cositas destacadas en la reunión que ha tenido hoy el Gobierno en Moncloa antes de las vacaciones de Semana Santa. Y es que, por un lado, llama la atención observar cómo ahora que hay elecciones a la vuelta de la esquina en Cataluña, Pedro Sánchez empieza a marcar distancias con sus socios independentistas. Pero es que además de esto, Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. También llama la atención notablemente la agenda, los planes que hoy ha presentado el Gobierno para todo este año. Porque estando como está ahora mismo, sin una mayoría asegurada, el Gobierno dice que va a aprobar casi 200 iniciativas, la mayoría por decreto, eso sí. La agenda legislativa incluye hasta 149 reales decretos que el Consejo de Ministros enviará directamente a las Cortes. Corre, por tanto, el riesgo de faltarle los votos para su aprobación. Con su plan, Pedro Sánchez evidencia la resistencia a proyectar una imagen de parálisis pese a las dificultades. Incluso persigue que una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal vea la luz este curso. El Gobierno se ha parapetado en que la futura norma está en una fase muy inicial para obviar aclarar si acortará los plazos de la instrucción judicial, como Sánchez ofreció sin éxito a Carles Puigdemont a cambio de aprobar la amnistía. Ahora mismo el PSOE podría ser el principal interesado en limitar la duración de las investigaciones sumariales ante la trama de corrupción en torno a Koldo García. Algunas leyes por desplegar de aquí a final de año pasan por la industria, la reforma del despido, la ciberseguridad o el cine. Decía antes que el Gobierno se está distanciando ahora de sus socios independentistas a poco más de un mes y medio para las elecciones catalanas. Y es que, bueno, ya no es tan fácil vender el mensaje de que hay más convivencia en Cataluña cuando Puigdemont está intentando ser candidato, Esquerra está diciendo que negocia un referéndum y el Parlamento catalán admite a trámite una iniciativa para declarar la independencia. Y el Gobierno lo que ha hecho hoy es llevar esta iniciativa al Tribunal Constitucional. Sí, ha llegado el momento en que los caminos de Pedro Sánchez y los independentistas deben separarse ante las elecciones catalanas, y es ahora cuando el Gobierno ha visto que la iniciativa admitida al trámite por la Cámara Autonómica vulnera artículos de la Carta Magna o desborda el propio Estatuto. El Ejecutivo pretende lanzar el mensaje al electorado constitucionalista de que los socialistas en ningún caso comparten las pretensiones del separatismo de transitar hacia un referéndum de autodeterminación. El giro del PSOE busca además blindarse ante la previsión de que Junts y Esquerra prosigan las próximas semanas yendo al choque. Gracias, Ricardo. Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana. Escuchas Mediodía COPE. Con Pilar García Muñiz. Estar informado. Esta Semana Santa piensa en COPE. Para acompañar al Papa Francisco este Viernes Santo desde las 9 de la noche en el Vía Crucis desde el Coliseo Romano. Escuchamos ya las primeras notas del coro que va a acompañar el Vía Crucis. Y el domingo a mediodía en la bendición Urbi et Orbi desde la Plaza de San Pedro. Patris et Filius et Spiritus Sancti descendat super vos. Para sentir la Semana Santa, piensa en COPE. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días.
Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor. Carglass cambia, Carglass repara. Pilar García Muñiz. Mediodía COPE. COPE Madrid. Estar informado. Imagínate que estás en casa, ha anochecido ya y vives en un barrio que tiene un parque muy cerquita. Desde la ventana ves que hay un grupo de unos 30 o 40 chavales, muchos de ellos menores de edad, que están a punto de enzarzarse en una pelea. No sabes qué ha ocurrido, simplemente notas que se va a liar, que se van a pegar en cualquier momento. ¿Y qué haces? Pues avisas a la policía. Esto que te cuento es más o menos lo que ocurrió hace unos días en el barrio de Las Tablas. Esos chavales habían quedado para pegarse. La policía sospecha que era su forma de dejar claro quién controlaba el barrio, aunque no es precisamente una zona de Madrid en la que suele haber reyertas entre bandas. Las investigaciones sobre bandas juveniles corren a cargo de la Policía Nacional, pero las policías locales son las primeras que tienen contacto con esos jóvenes a los que pretenden reclutar las bandas. Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hay 270 agentes tutores en los 21 distritos de Madrid. Están a pie de calle intentando impedir que los chavales sean carne de cañón para las bandas más violentas. Pues son el primer eslabón en la lucha contra las bandas juveniles violentas y conocen muy bien el terreno que pisan. Unas arenas movedizas donde los agentes tutores están viendo actitudes cada vez más violentas y miembros cada vez más jóvenes, como cuenta a COPE Javier Huerta, agente tutor en Tetuán. En un principio primaban las armas blancas, pero desgraciadamente se encuentran armas de fuego y armas simuladas, y eso por supuesto preocupa mucho a la policía, porque la gravedad y la violencia pues va creciendo. La prevención es clave para impedir que muchos chavales caigan en las garras de estas bandas. Nuestra prioridad, el menor. Lo importante, la prevención. Que luego hay otras unidades, como he dicho, que son transatlánticos y nosotros somos un pequeño eslabón, pero nuestra labor es que estos transatlánticos no tengan que actuar y no tengan que intervenir con un menor, con una familia destrozada, con un miembro amputado o con una vida joven truncada. Los agentes tutores son policías municipales con una vertiente social muy marcada y mucha mano izquierda. ¿En qué consiste su trabajo exactamente, Ramón? Pues conocen al dedillo las calles de sus distritos y los ámbitos donde las bandas intentan captar a sus integrantes. Estar en la calle, estar en los parques, estar en los centros de ocio. Una madre nos comenta que hay un problema, vamos al domicilio, nos sentamos en el sofá con ellos. Nuestra labor es un mixto, somos policías, pero tenemos un toque social. Y el que no entienda esto y no lo asimile, pues realmente en el tema de menores tiene poco recorrido. La colaboración con las familias y los centros escolares es básica, nos cuenta Javier, agente tutor en Tetuán. Son nuestros ojos. La cantidad de información que nosotros recibimos de los centros escolares es increíble. Y ya no es como antes, ahora hay psicólogo, hay orientador, hay cuidadores. Cualquier signo de alarma, precoz, incipiente, nos llega a nosotros y se pueden hacer más cosas que si ya el chaval tiene 15, 16, 17, que ya muchas veces, desgraciadamente, no se puede hacer nada. Talleres, charlas y un ojo clínico para detectar posibles presas de estas bandas son fundamentales entre estos agentes tutores, cuyo número se ha incrementado en un 55% en los últimos 5 años. Gracias, Ramón. Y enseguida vamos a hablar de lo que están haciendo estos días los niños que acuden a los campamentos de Cáritas Madrid. Plus Ultra Líneas Aéreas. Los mejores precios para volar a Colombia, Perú y Venezuela están en el outlet Plus Ultra, con al menos una maleta facturada incluida en todas las tarifas. Busca ya el outlet Plus Ultra en plusultra.com y disfruta de todo lo que Latinoamérica tiene para ti. Plus Ultra Líneas Aéreas. Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos. Prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate 915646686 o en oliverialcázar.com. COPE Madrid. Estar informado.
No hay clase, los colegios están cerrados, aunque algunos abren parte de sus instalaciones para que niños de entre 3 y 12 años puedan estar estos días haciendo algunas actividades mientras los padres trabajan. Desde el pasado viernes y hasta el lunes 1, casi 2.000 menores participan en estas actividades en la capital. Organizaciones como Cáritas Madrid se suman también a estos campamentos urbanos, acogiendo a los niños de familias con pocos recursos. Belén Ibáñez, buenas tardes. Hola Pilar, buenas tardes. Talleres, juegos, deportes, estos chavales hacen un poco de todo estos días, ¿no? Sí, son 5 colonias urbanas y 2 campamentos donde los niños hacen, como dices, deporte, juegan, hacen visitas culturales y mientras se divierten adquieren valores y destrezas. Cada vez tienen más éxito. José Antonio Martín es el responsable del programa Pro Infancia de Cáritas. Es que se lo pasan muy bien, la verdad. Van estos días a estar haciendo talleres, actividades, salidas, excursiones, etcétera. Entonces lo pasan muy bien, sí. Muy poquitos niños se quedan fuera, casi ninguno, pero tienen mucho éxito. En verano incluso llegamos a más de 1.000 niños, probablemente. Hay muchas familias que aun con trabajo no pueden permitirse unas vacaciones o un campamento y estas colonias de Cáritas se lo proporcionan incluso en verano, como escuchábamos, donde los niños pueden ir también a la playa. El año pasado un grupo estuvo por la Costa del Sol, otro estuvo por Galicia, también otros años han estado por Cantabria. Ahí sí que salen mucho más y sí que van a lugares donde tienen pocas posibilidades de ir por las dificultades económicas que tienen sus familias. Entonces, que vayan a la playa es algo maravilloso para ellos. Muchos de estos niños suelen llevar un seguimiento de Cáritas día a día, ayudándoles a hacer los deberes, acompañándoles por las tardes hasta que llegan sus padres del trabajo. El objetivo es lograr para los niños más vulnerables un ambiente más normalizado. Gracias, Belén. Y en las hermandades madrileñas, unos aprovechan para descansar y otros ultiman preparativos antes de salir en procesión. Hoy no hay ninguna, pero sí la Cofradía de los Alabarderos. Hoy traslada la imagen del Cristo al Palacio Real para que salga desde allí en procesión este Viernes Santo. Nora González, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Sí, el evento se va a realizar hoy a las 7 de la tarde. Consiste en un solemne traslado al estilo del Cristo de la Buena Muerte que marca el inicio de la estación de penitencia del Viernes Santo. El recorrido se hace desde la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas en la calle Sacramento hasta el Palacio Real. Manuel es uno de los anderos que participa en el traslado. El paso va a estar en Palacio el viernes, sí o sí, desde luego. Además, confiamos en que no llueva y que nos respete la lluvia. Yo siempre confío en que Dios nos eche un cable y no llueva esta tarde. Llevamos ya tiempo preparando todo para poder procesionar a nuestro Cristo y son momentos emocionantes y que vivimos con mucho recogimiento en torno a nuestro Cristo. En cada relevo colaboran unas 10 personas. Además, se les brinda la oportunidad a aquellos congregantes que por razones de edad o médicas no pueden cargar al Cristo en la procesión de este viernes. Se pronostica lluvia toda la Semana Santa, pero los alabarderos confían en que hoy el clima les dejará completar el acto sin ningún problema. COPE Madrid. Estar informado. ¿Sabías que ser un administrador de fincas es una profesión con mucho futuro? Si eres economista, abogado o aparejador, tienes acceso directo al Colegio de Administradores de Fincas, donde podrás colegiarte y formarte en esta apasionante profesión. Infórmate en tuadministrador.cafmadrid.es. Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Madrileño, rompe barreras. Enciende la revolución con Social Energy. Calidad imbatible, precio invencible. Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos. Hasta 3.150 euros con tu instalación premium con 2 baterías, 5 años de garantía, con primeras marcas y 2 años de seguro todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911 77 666 o socialenergy.es. Los 10 tenores en el Teatro Coliseum de Madrid. Lunes 15 de abril a las 8 de la tarde. 10 tenores acompañados por su orquesta sinfónica. Más de 30 músicos en un apasionante viaje sonoro que le llevará desde el calor íntimo de un club de jazz hasta el fervor de los grandes escenarios de la lírica. Venta de entradas en entradas.com y taquillas del teatro. En Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamos preparados. 913 31 3101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
Un camionero de 52 años se encuentra en estado muy grave después de sufrir un infarto mientras conducía por la autovía A3 y salirse de la vía. El camión ha quedado atravesado en la mediana a la altura de Rivas, invadiendo parte del carril contrario, pero sin implicar a otros vehículos. Los bomberos han sacado al conductor del interior de la cabina. Estaba en parada. Los sanitarios del SUMA han logrado reanimarle y le han trasladado en estado muy grave al Hospital Gregorio Marañón. Sigues en Mediodía COPE. Editorial. Cadena COPE. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado por primera vez, tras 4 intentos fallidos, una resolución en la que pide un alto el fuego en la guerra de Gaza. La resolución fue aprobada por 14 votos a favor y una abstención, la de Estados Unidos. La administración Biden ha cambiado esta vez de posición, pero Israel tampoco está dispuesto a aceptar esta nueva resolución de Naciones Unidas y Netanyahu ha cancelado oficialmente la visita de su delegación a la Casa Blanca esta semana en señal de protesta. Desde que comenzó la guerra se ha hecho evidente la debilidad de Estados Unidos para suavizar y racionalizar la intervención en Gaza. Las últimas negociaciones para un alto el fuego que permita aliviar la situación humanitaria no han prosperado. Hamás ya no exige un alto el fuego permanente, pero quiere condiciones que le permitan sobrevivir tras el conflicto. Y los negociadores israelíes buscan la liberación de los rehenes y la libertad de reanudar una campaña militar para aplastar a Hamás. Son 2 objetivos difíciles de conciliar. La política de Benjamín Netanyahu está provocando que Israel se vea cada vez más aislado internacionalmente. La forma en que está conduciendo la guerra contra Hamás en Gaza, en la que llega a utilizar el hambre como arma, compromete seriamente el futuro de la zona. Estados Unidos debería dar pasos más rápidos y contundentes para que Netanyahu cambiara de actitud. La abstención en el Consejo de Seguridad